El cierre de las centrales nucleares en España está cada vez más cerca, pese a que 2 de cada 3 españoles está en contra y pese a que el resto de Europa va, digamos, en dirección contraria. Es un debate interesante, que está marcado por la cuestión de la soberanía energética, por la gestión de los residuos y por el impacto económico del cierre. Impacto económico para el bolsillo de todos y para las zonas específicamente donde están situadas las centrales. Así es como nos va a afectar el apagón nuclear. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 28 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Este sonido nos lleva a Trillo. En la desembocadura del río Cifuentes al Tajo está Trillo, que es un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara. ¿Por qué estoy hablando de Trillo? Pues porque es uno de los municipios de eso que podemos llamar la España nuclear, de la España donde están las 7 centrales que quedan ahora mismo, y una de ellas es la de Trillo. Mi compañero Guillermo del Palacio, que es reportero de la sección de Economía del Mundo, acaba de recorrer parte de esa España nuclear. Hola Guille, bienvenido. Hola Javi, ¿qué tal? Un placer. Sabemos que el gobierno ya ha dado, digamos, el primer paso para ese apagón nuclear. Lo ha hecho al sacar a licitación el contrato de ingeniería para preparar el cierre de Almaraz. Lo ha hecho pese a la presión que existe contra esta idea. Guille, la cuenta atrás, digamos que está en marcha. ¿Cuánto tiempo queda para que en España se cierren todas las centrales nucleares? Para el cierre definitivo, 10 años. Es un proceso paulatino que se va a producir entre 2027, cuando cerrará el primer reactor de Almaraz, y 2035, cuando cerrará el último de los reactores nucleares, que es el que está en Trillo, en Guadalajara. Entonces, el final, en teoría, si no hay cambios, será en mayo de 2035. Claro, y yo pienso, tú que nos estás escuchando, puede que te estés preguntando en este momento qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? O sea, ¿por qué hay interés, digamos, en acabar con la energía nuclear en España? ¿Por qué España va, digamos, por ese camino? Explícanos, Guille, a mí y a los oyentes, a qué se debe este proceso. Hay varios motivos. Al final la nuclear es una fuente que está un poco ideologizada, pero esto se debe también a un motivo muy evidente, que es que produce residuos radiactivos, que además no son radiactivos, no es una cosa que estés hablando de que va a estar 10 años emitiendo radiación, estamos hablando de miles de años. Lo que pasa es que luego también la realidad es que, especialmente desde la invasión de Ucrania, otras fuentes que se veían como alternativas a la nuclear, principalmente el gas, pues se ven de otra forma. Entonces, el cierre estaba agendado desde antes de la guerra, lo recogía el primer PNIEC, está en el Plan General de Residuos Radiactivos. Lo que pasa es que ahora lo que se plantea es, igual no es el momento, por el tema de la seguridad energética, de la soberanía. Y esto que vamos a ver aquí, en España, es, digamos, una cuestión política. Quiero decir, es algo que viene de Europa, de la famosa transición ecológica. Europa realmente considera la nuclear una fuente verde, porque a pesar de estos residuos que te hablo, que ya te digo que es un asterisco que siempre hay que mencionar, no emite CO2. Sí, es verdad. Ese humo que vemos, por ejemplo, salir de las centrales no es otra cosa que vapor de agua. Entonces, la realidad es que la mayoría de países que tienen nucleares no están planteando el cierre, algunos países están planteando la construcción, e incluso Alemania, que siempre había sido el bastión antinuclear europeo, está planteando frenar el desmantelamiento, porque ellos sí que habían acordado ya el cierre, pero justo les coincidió con la invasión de Ucrania y han tenido que tirar del carbón, porque ellos habían puesto todas las fichas en el gas, precisamente. Vamos a repasar el mapa de la España nuclear. En Cáceres está Almaraz 1 y 2, que es donde va a empezar el apagón. En Valencia está la central de Cofrentes, que por cierto fue clave para que el sistema no colapsara durante la dana de octubre pasado. Y en Tarragona están Vandellós y Ascó 1 y 2. La última en cerrarse va a ser la central de Trillo en Guadalajara, como decíamos. Una vez que tenemos en la cabeza este mapa de las 7 centrales que nos quedan en España ahora mismo,
Hablemos de la energía nuclear en sí, ¿no? Como sabes, pues la energía nuclear se utiliza para producir electricidad, algo que es absolutamente básico y me quedo corto en nuestras sociedades, ¿no? Actualmente. Las centrales utilizan la fisión nuclear para producir electricidad. Guille, cuéntame, ¿qué representa la nuclear en España ahora mismo? ¿Qué importancia tiene? Sabemos, por ejemplo, que en Francia el 70% de su electricidad es de origen nuclear. ¿Qué pasa en España? Se puede ver de varias formas. La nuclear, a final de año, si miras los datos de red eléctrica, aporta en el entorno del 20-22% de toda la electricidad, de la generación eléctrica. Y suele ser su papel prácticamente cualquier año. Ha habido años que ha sido la primera fuente, suele estar entre las 3 primeras. La eólica últimamente suele ser el primer puesto, ¿no?, de este podio. Lo que pasa es que no es solo lo que produce, sino cómo lo produce. Es decir, el sistema eléctrico español, en teoría el de cualquier país, pero en el caso español es así, tiene que ser robusto y tiene que ser redundante. Esto quiere decir que sea capaz de producir con muchas fuentes para que si falla alguna haya otras que puedan entrar en funcionamiento. Ahora mismo, esta capacidad de entrar de forma más para momentos de tensión se puede hacer con el gas y con la hidroeléctrica, que son las fuentes que digamos que tú aprietas un botón y se ponen a producir, por así decirlo. Luego hay muchísimos matices, las centrales de gas deberían estar en funcionamiento antes, pero bueno, más o menos esa es la idea. La nuclear, sin embargo, tarda bastante en ponerse en marcha, pero una vez que se pone en marcha es como un fondo de armario, está siempre ahí. Y luego están las fuentes renovables, más allá de la hidráulica, que son intermitentes. Y todo esto, además, el sistema debe estar en equilibrio. Es decir, la demanda y la oferta de electricidad, la producción más que la oferta, tienen que estar siempre equilibradas. Entonces, la nuclear tiene un papel muy importante en esa base, ¿no? Se puede sustituir por el gas y, en teoría, las centrales de ciclo combinado que queman gas funcionan como centrales nucleares o como en su momento el carbón, desde el punto de vista de la producción, pero supone estar quemando gas constantemente. Yo creo que podemos decirlo claramente, la energía nuclear sigue siendo necesaria en este momento. Es lo que piensan también los españoles. 7 de cada 10 no apoya de ninguna manera el cierre si eso va a suponer pues un mayor coste, ¿no?, en la factura de la luz. Según una encuesta de Sigma 2 para el Mundo de hace apenas un poco más de una semana, votantes de todas las ideologías, de todos los partidos, están masivamente en contra del apagón y el 48% de los españoles dice abiertamente que es partidario de esta energía, de la energía nuclear. Hablemos de las consecuencias que puede tener todo esto, de cómo nos va a afectar al bolsillo, Guille, si vamos a pagar más, porque entiendo que se puede vivir sin nuclear, pero la duda es ¿a qué coste? En teoría, por lo que te decía, aunque hablemos de apagón nuclear, no habría apagones eléctricos, ¿no? Porque el sistema está preparado para aguantar el no tener la nuclear. De hecho, cuando hay todos los años, o cada año y medio, salvo Trillo que lo hace cada año, las centrales paran para la recarga y no lo notamos como tal. Pero ¿qué pasa? Si quitas estas fuentes y las tienes que sustituir por el gas marca el precio de la factura un poco, ¿no? Porque depende de la materia prima. Entonces, sí podríamos notarlo en la factura, pero para mí realmente el problema, más allá del económico, está en la soberanía energética, en que dependes ahora mismo. Los 3 países de los que importamos gas en España son Argelia en primer lugar, Rusia en segundo y Estados Unidos en tercero, que Estados Unidos hasta ahora parecía un socio confiable, pero ahora pues bueno, tenemos más dudas por temas de aranceles y demás. Entonces, sí podríamos notar un impacto en el bolsillo y aparte podríamos notar un impacto geopolítico, que también igual es más difícil de ver, es menos tangible, pero está ahí. Y está la otra parte de que, igual que hablando de la nuclear, te hablo de los residuos, el gas sí emite CO2, emite muchísimo menos que el carbón, es menos contaminante, pero es una fuente contaminante. Una vez que sabemos esto, la cuestión de los residuos, pero también de la soberanía energética y de no depender, por ejemplo, ¿no?, del gas de Putin como alternativa a la nuclear, creo que el importe económico del cierre es bastante clave. Decía al principio, Guille, que has viajado por la España nuclear. Cuéntame qué es lo que te has encontrado por allí, porque esto creo que es una realidad que hay cierta reacción.
En general, en todas las zonas donde hay nucleares, no solo en los pueblos que son los que dan nombre a las centrales, ¿no? En Almaraz, en Trillo, en Vandellós, en Cofrentes o en Ascó, la gente está muy a favor de la nuclear porque da dinero. O sea, es decir, también son parte, pero nosotros, cuando estuvimos ahí, tanto Alberto el fotógrafo como yo, es que no conseguíamos encontrar a alguien que te dijese no la quiero aquí. Y en gente joven, en gente mayor, al principio les daba miedo porque la nuclear es una cosa que desde el punto de vista de seguridad, tras accidentes como Chernóbil o Fukushima, asusta, pero quienes viven alrededor tienen unos conocimientos. Es curioso porque tienen muchos conocimientos sobre todo esto y no les preocupa tanto esto. Entonces, en estos sitios, que además en general suelen ser zonas pequeñitas de la España vaciada, el impacto es muy grande por lo que deja la central en cuanto a impuestos, pero también por lo que luego permite vivir a la gente de allí. La realidad es que les estás quitando el mayor centro de empleo de la zona. Volvamos a Trillo, que es la última señal en ese calendario del apagón. Jorge Peña es su alcalde, es el alcalde de Trillo, pero además es que trabaja en la central nuclear que está en ese municipio y como en el resto de sitios, la central es clave, es muy importante para Trillo y para toda esa zona, aporta dinero y es la responsable de la economía de todo el entorno. Hola Javier. Bueno, hay dos factores principalmente como son el factor laboral y el factor económico también para los municipios de la zona. Trabajan diariamente alrededor de 700 personas. Imagínate en una comarca con la densidad de población tan baja como en la que se encuentra la central nuclear, lo que supone una industria de este tipo. Y luego, económicamente hablando, pues a los pueblos de alrededor, sobre todo en tema de impuestos, pues básicamente los presupuestos municipales de casi todos los pueblos se basan en los impuestos que deja en ellos la central nuclear. Sabiendo esto, la pregunta que yo me hago, que creo que es bastante evidente y que también te puedes hacer tú, es ¿qué puede suponer el apagón, ¿no? La respuesta es más evidente todavía, una ruina. Principalmente la pérdida de todos los empleos directos, lo que conllevaría también a la pérdida de muchos negocios que viven indirectamente también de la central, de toda esta gente que vive en los pueblos de alrededor. Y también pues tendríamos una pérdida económica en los municipios, la que nos impediría pues desarrollar todos los servicios que tenemos en la actualidad. Nuestro presupuesto, por hablar concretamente de Trillo, el 80% más o menos depende de los impuestos que recibimos de la central nuclear. Así que imagínate, pues servicios, por ejemplo, como la guardería, la residencia de ancianos, la limpieza, cualquier servicio básico que ahora mismo tenemos, básico, y otros que no son tan básicos, pero bueno, que gracias al presupuesto que tenemos nos los podemos permitir, pues en ese caso no podríamos disponer de ellos, como es lógico. Lo que sí les puedo comunicar es que no hay novedades respecto al calendario y también yo creo que es importante. Por recordarlo, el apagón va a empezar en poco más de 2 años con el cierre de Almaraz 1 en Cáceres, que es el primer reactor que se va a apagar. El cierre de la central de Trillo en Guadalajara va a poner fin, si nada lo cambia, a la energía nuclear en España. La ministra de Transición Ecológica, a la que escuchamos, dice que no hay novedades con respecto al cierre y a ese calendario. ¿Hay alguna opción, Guille, de que, teniendo en cuenta lo que podría suponer el clima que hay contra el cierre de las nucleares, los riesgos que puede comportar y en manos de quién nos puede dejar esto, ¿hay alguna opción de que se reconsidere esto o no hay vuelta atrás con el apagón? No, nada es definitivo. El gobierno, desde luego, ha mantenido siempre que sigue siendo su plan. Habla mucho de almacenamiento como alternativa también para conseguir prolongar la producción renovable, pero podría revertirse en cualquier momento. Hay una serie de tiempos que sí que hay que tener en cuenta. La operación de una central nuclear es una cosa muy medida. Por ejemplo, la compra de combustible se hace con 1 año y medio de anterioridad. Entonces, llegaría un momento que está bastante próximo en el que igual puedas frenar el cierre de la primera central nuclear de este apagón, que será el primer reactor de Almaraz, pero que éste tenga que parar su funcionamiento durante un tiempo por el aprovisionamiento de combustible, por los trabajadores, la formación o por cuestiones de seguridad. Pero por poder
podría pararse en cualquier momento. También podría darse el caso de que se cierren unas centrales, de que ya luego a las empresas que las operan no les resulte rentable recuperarlas, pero que las otras sigan funcionando. Esto es una cosa que, bueno, realmente a los ciudadanos se nos escapa un poco. Va a haber, parece que hay debate, parece que se está hablando mucho, también a nivel europeo, y podría ocurrir. Pues esta es la situación básicamente que tenemos en España con la energía nuclear en este momento. Veremos lo que sucede finalmente, si hay algún tipo de cambio, pero la cuenta atrás, eso lo sabemos, sigue en marcha y veremos lo que pasa. Guille, gracias. Un placer, como siempre, Javi. Guillermo del Palacio ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, un podcast que, como sabes, puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y que estamos presentes en todas las plataformas de audio, en la que utilices, en la que tengas en tu móvil. Ahí nos puedes escuchar y ahí te puedes suscribir si quieres. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.